El Evangelio de Marcos, de acuerdo a los especialistas en la Biblia, es el primer evangelio que formalmente se escribió. Claro, Marcos está sustentado por diversas tradiciones orales, himnos, refranes, dichos de Jesús, sucesos que corrían de manera oral, porque a pesar de que es el primer evangelio, Marcos formalmente fue escrito después de algunos años, de 30 años, dicen algunos, después de los hechos de Jesús. De manera que había muchos dichos, muchas anécdotas de él que corrían ya entre las personas. Y bueno, en esta predicación me gustaría decir algunos comentarios técnicos, aprovechando que también es el contexto de la escuela dominical. Entonces, el evangelista, así como Lucas, como Mateo, como Juan, no hace un reportaje de la vida de Jesús, no hace una especie de biografía en donde cuenta todo cronológicamente, aunque desde luego hay algunas cosas cronológicas que cuentan. Digo esto porque Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente en los primeros capítulos va a recoger ciertas anécdotas, ciertas historias o relatos de Jesús para dar un mensaje en específico. Es cierto que Marcos es el evangelio en donde hay mucha acción. Es el primero, hay bastante acción. Hay algunos verbos en griego que solamente Marcos usa con una intención. Y que desde luego el objetivo de Marcos, entre otros muchos, es hablar de la autoridad del Hijo de Dios. No se olvide de esto, de la autoridad del Hijo de Dios. Entre otras cosas, también hablar de Jesús como el Mesías secreto. Ahorita vamos a ver por qué. Pero yo quiero pararme en 6 historias, que las meditemos juntos, hermanos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Allá en la iglesia predico 1 hora y media. No, no es cierto. Pero voy a tratar de ser lo más breve posible para hacerle justicia a Olivia también, que podamos presentarla con paciencia. Pero hermanos, Marcos recoge 6 relatos, no porque hayan pasado todos de manera cronológica, sino que él, como les digo, inspirado por el Espíritu, hace una recopilación de estas historias para dar un mensaje en específico. La manera en que la gente escribía y se comunicaba en el mundo del Nuevo Testamento es diferente a la nuestra. La mentalidad de Occidente es cronológica, es qué pasó primero y qué pasó después. Pues hasta en la primaria nos enseñan cuando hablan de los cuentos, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? O el nudo y el desenlace, pero allá en el mundo del Nuevo Testamento es totalmente diferente la manera en que se realiza la literatura. Inspirado por el Espíritu, Marcos acomoda 6 relatos para dar un mensaje: la autoridad del Señor Jesucristo sobre la institución, hermanos. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Esos relatos nos van a decir muchas cosas, pero yo quisiera destacar esos detalles que hablan de la autoridad del Hijo de Dios como revelación del Padre, porque la palabra dice que Jesús nos revela a Dios, que nos revela el amor de Dios, nos revela la misericordia de Dios, y estos relatos nos muestran esta autoridad del Señor Jesucristo sobre las costumbres, sobre las instituciones, sobre las tradiciones que se habían construido de hace años y que de alguna forma nos podrán hablar a nosotros, porque creámoslo o no, o aceptémoslo o no, muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por la institución, por las tradiciones, y muchas veces estas cosas pueden preservar cosas muy buenas de nuestra fe como creyentes, pero a veces pueden ser un lastre que no dejará entrar a muchos a la misericordia y el amor de Dios. Me voy a regresar un poco en Marcos capítulo 1, verso 40. Usted puede seguirme con la lectura, yo solamente haré un resumen, pero es en donde en una ocasión se acerca un leproso a Jesús, y este leproso se acerca al Señor y se pone de rodillas y le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús desde luego le dice: quiero, sé limpio. Entonces Jesús le da unas instrucciones al leproso después de que es sanado. Le dice: vete allá con los sacerdotes al templo y muéstrate conforme al rito que está en la ley para que te declaren puro delante de las personas. Y este primer relato, hermanos, va a ser el primer escalón de otros escalones en donde la tensión, la discrepancia, la incompatibilidad entre Jesús y la institución va a ir acrecentando a manera que, como leí al principio, determinan destruir a Jesús. Esa es la primera, hermanos. Primero quisiera hablar del paralítico para que dimensionemos un poco. El paralítico, hermanos,
No solamente su problema era la salud. Nosotros con nuestra mentalidad de Occidente pues nos espanta desde luego y con justa razón la condición de salud de un leproso. La piel se les caía, la carne se les echaba a perder, olían a muerto estando en vida, perdían la sensibilidad de su cuerpo, se les desfiguraba el rostro, entre otras cosas. Era una enfermedad común allá en Medio Oriente. Sin embargo, el problema no solamente era el tema de la salud de este leproso, sino que el leproso, hermanos, tenía un problema aparte de físico, un problema social y un problema tradicional religioso. ¿Qué quiere decir esto? La persona leprosa ante la ley y ante las interpretaciones de los entonces maestros de la ley del tiempo de Jesús, esenios, saduceos, fariseos, entre otros, era el siguiente: si él estaba impuro con su lepra, precisamente era impuro delante de Dios. Muchos judíos llegaban a creer que la lepra era una consecuencia del pecado, o sea, era una maldición. El leproso era un maldito delante de las personas, de manera que no podía acercarse a la gente. La ley dice que el que estaba leproso tenía que gritar impuro, impuro, para que nadie se le acercara. El leproso estaba condenado no solo a una muerte lenta, estaba condenado a estar solo, a ser marginado, a convertirse en una minoría y que el mundo religioso de su tiempo, su institución, le diera la espalda. Sobre todo los maestros, no todos, pero muchos maestros judíos usaban esta interpretación de la ley a su favor para marginarlos mal, en aras de decir: es que debo conservarme puro, porque si toco un leproso me voy a hacer impuro y no puedo participar de las cosas que se hacen en el templo, de la enseñanza, si eran escribas. Pobrecito del leproso, ¿no cree? Condenado a la soledad, condenado a la marginación, condenado a sentirse que aquellos que le pueden mostrar a Dios le den la espalda por culpa del institucionalismo. Pero Jesús rompe con estos esquemas. Él, siendo maestro, y aparte no era ni esenio, ni fariseo, ni saduceo, ni de otro tipo de las escuelas de fariseos, era un simple hombre que sabía bastante de la ley. Para ellos, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, pero ante ellos era simplemente un hombre con buena palabra, con una doctrina diferente, que la gente decía de él que habla con autoridad, no como la de los escribas. Y él rompe con todos esos esquemas, hermanos, y toca al leproso. El tocar al leproso no solamente le da énfasis a ese precioso milagro de sanidad, sino que al tocar al leproso y restaurar su piel, hermanos, no solo le devuelve la vida, le devuelve su familia, le devuelve su lugar en su sociedad, le devuelve su lugar en el mundo de los judíos. Voy a empezar por mí. Si yo viera un leproso, no lo tocaría, la verdad. Pensaría luego de mi familia y diría: no, pues ni loco toco un leproso. Tal vez yo diría: pues ¿para qué me voy a juntar con los leprosos si son la fúchila de la sociedad? Pero Jesús lo hizo. Es una invitación, hermanos, que Jesús nos hace en el Evangelio de Marcos a que rompamos con esos esquemas institucionales que a veces ponen barreras entre la bendición de Dios y la gente que necesita esa bendición de Dios, para que podamos tocar al que nadie quiere tocar. Porque eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es convocar solamente eventos, el Evangelio es estar con los que nadie quiere estar. Segundo relato, hermanos, es en el capítulo 2 de Marcos. Va a avanzar a otro escaloncito más de la tensión entre Jesús y el institucionalismo, cuando él sana a un paralítico. Todos se saben la historia, ¿no? Hasta hay publicaciones en redes sociales de la importancia de la amistad, como de los 4 amigos del paralítico para descenderlo. Pero si hacemos un análisis narrativo, esa no es la intención de Marcos. La intención de Marcos es demostrar que Jesucristo tiene autoridad aún por sobre la ley, aún por sobre la interpretación de los maestros judíos, aún por sobre las instituciones, amados hermanos, o las actitudes institucionalistas que pudiéramos tener. El paralítico, al igual que el leproso, estaba también condenado a que el mundo religioso de su tiempo no se le acercara. Dice la Biblia aquí en Marcos, cuando bajan al paralítico de su camilla, algo interesante si analizamos el texto griego.
Para nosotros si leemos camilla, pues no le tenemos ningún significado, pero en la Biblia hay diferentes palabras para hablar del lecho o de la cama. Está el lecho de los novios, de los esposos, está el lecho donde está alguien muriendo, está el lecho o la camilla de una persona que pues está en su casa y está recostada en su cama, pero la palabra griega donde se utiliza lecho o camilla en otras versiones para hablar del paralítico es una palabra que solamente se usa para hablar de personas que están en situación de pobreza o que están marginadas, amados hermanos. De manera que el paralítico estaba en esa situación. Y cuando Jesús lo ve y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos, los maestros de la ley, empiezan a cavilar en sus corazones. Dice, por ejemplo, Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo podemos leer de una forma por encimita en ese sentido, pero ¿saben algo, hermanos? Había gente que sí podía decir te perdono en nombre de Dios, los sacerdotes. No porque el sacerdote tuviera el poder para perdonar, sino que el sacerdote, trayendo una palabra de consuelo para el penitente, no sé, que acababa de degollar un corderito para que Dios lo perdonara, en nombre de Dios le comunicaba el mensaje que ya Dios le había dado: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí vemos un tema. Los maestros de la ley están escandalizados, porque Jesús está pretendiendo algo que en sus credenciales no lo tiene. No es esenio, no está en la universidad de los teólogos del momento. Aún así él con toda la autoridad le dice: tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién es este? En una ocasión cuestionan así de Jesús uno de sus prediscípulos, Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De esa familia puede salir algo bueno? ¿De ese muchacho que no es hijo de pastores ni de ministros, puede salir algo bueno? ¿De ese Jesús de Nazaret puede salir algo nuevo, algo bueno? La marginación, hermanos, no solamente a él, sino también al paralítico, hermanos. El paralítico, cuando estaba en esa condición, perdía toda su identidad como ciudadano, de manera que estaba lejos de la sociedad, lejos de la institución que debería llevarlo al Señor. Entonces, cuando Jesús hace eso, los fariseos cuestionan de una forma tan incisiva, y Jesús con su omnisciencia conoce lo que ellos piensan y les dice: ¿por qué cavilan así en sus corazones? Para que sepan, recuerden la intención de Marcos, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra hasta para perdonar pecados, y le dice al paralítico: a ti te digo, levántate y anda. Cuando Jesús hace esto, hermanos, rompe con los esquemas de la institución de su momento, rompe con las creencias de ellos que cuestionaban primero la identidad de Jesús. Él la reafirma en ese milagro. Y dos, al paralítico le devuelve la identidad. No por nada Jesús le dice al hombre que regrese a su casa, que regresara a su familia. En el verso 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa frase no es nada más una frasecita que está de relleno para que se regresara a su casa. Recuerden, el mundo del Nuevo Testamento es diferente al occidente en el que vivimos, en años, en espacio, en cultura, en usos y costumbres. El regresar a su casa significaba regresarle su identidad dentro del pueblo judío, su identidad dentro de una institución que lo había echado para afuera, amados hermanos. Jesús nos muestra entonces con su ejemplo que también nosotros como iglesia, si somos verdaderamente su iglesia, que vive por el poder del Espíritu Santo, devolverles identidad a las personas. No venderles una identidad que no viene de Dios. Muchos creemos que nuestra identidad como cristianos viene de lo que yo sé hacer, de mis talentos, y nos volvemos funcionalistas, hermanos, de acuerdo a lo que yo sé hacer. Si hablo en lenguas, soy más digno que el que no hable en lenguas. Si yo sé predicar, soy más digno que el que hace el aseo. Si toco mejor la guitarra que los demás, soy más digno que el que no lo hace. Amados hermanos, no se trata de eso. Nosotros como iglesia tenemos que devolverle la dignidad a toda la iglesia, amados hermanos. Es que esa hermanita tuvo una idea. Pues sí, pero su idea no cuenta tanto porque no viene de familias reconocidas, nadie la conoce y no es líder, no es amiga del líder. No, amados hermanos, todos en la iglesia de Cristo tenemos una identidad que no viene de lo que yo pueda tener o lo que yo pueda hacer, viene de lo que Dios declaró en cada uno de nosotros cuando sacrificó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y lo resucitó. Si es así, entonces veamos así a nuestros hermanos en Cristo. Tercer relato, hermanos, muy rápido. El llamamiento de Mateo.
¿ven que hubo una pequeña tensión con la institución, con los fariseos? Va a aumentar todavía más. Hagan de cuenta que Marcos nos está llevando en una narrativa que va de abajo hasta arriba, hasta que va a explotar la cosa, hasta que va a explotar el boiler, hermanos, ¿sí? Entonces, Jesús ahora se encuentra en la playa, hermanos, y ahí dice la Biblia que se encuentra con Leví o Mateo. Dice la palabra de Dios: después volvió a salir al mar, en el verso 13, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Cuando el texto nos dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, algo tiene de semejante con los demás personajes, como el leproso con el paralítico, hermanos. Él también era un paria. ¿Qué es un paria? Alguien rechazado por su sociedad, alguien a quien su institución le dio la espalda. Contexto: ustedes saben que el Imperio Romano en el Nuevo Testamento era el que gobernaba en todo ese mundo, ¿no? Gobernaba sobre muchas naciones y como tal les cobraba impuestos a las naciones. Para cobrarles estos impuestos, Roma tenía el sistema de los publicanos, que eran personas de la misma nacionalidad de las naciones que ellos gobernaban, para que les cobraran los impuestos. Allá no había cosas en efectivo, todo era en especie. Entonces, el mundo judío, hermanos, ellos con todas sus esperanzas mesiánicas de que vendría el Hijo del Hombre preparado con guerra, con ejércitos para destruir a sus enemigos, ellos creían que iba a regresar pues el Mesías, o a venir, perdón, el Mesías como un rey con poder político, con todo el ejército para destruir a los romanos, cosa que nunca llegó. Entonces las personas, porque allá el mundo no era como hoy, era totalmente religioso, todo estaba mezclado. Entonces las personas judías que aceptaban la autoridad de Roma para cobrarles impuestos a los judíos eran considerados unos traidores a la patria. No podían entrar a las sinagogas, no podían, en pocas palabras, no podían entrar al culto, ¿sí? Eran marginados, se convertían en una minoría, los tenían por rateros, los tenían por traicioneros, incluso hasta en las mismas familias de ellos los desconocían por causa de esto. La institución religiosa judía les daba la espalda. Y a mí lo que me llama mucho la atención, hermanos, es que Jesús sale a buscarlo. Qué maravilloso, ¿no? Aquel con el que ni la iglesia quería estar, Jesús sale y lo busca. Y no solamente lo encuentra, le dice: sígueme. Estaremos estorbando a Jesús en ese llamamiento con tanto institucionalismo que a veces nos cargamos. Lo digo por mí, yo a veces soy bien institucionalista y quiero hacer las cosas de una forma cuadrada en la iglesia, y tal vez Dios, queriendo tener misericordia de alguien más, no lo dejo por mi institucionalismo. ¿Será que mis tradiciones, mi institucionalismo, mi elitismo muchas veces estorba a Jesús para decirle a aquel Leví que anda en el mundo: sígueme? Él le dice: sígueme. Y no solamente eso, hermanos, sino que yo me imagino a Leví tal vez tan contento, tan alegre de que tantos años hasta su propia familia, la propia iglesia le haya dado la espalda a él, y que entre el maestro y le diga: sígueme, rompiendo todas las barreras. Leví lo invita a comer. Las comidas de antes no eran como las de hoy, que a veces pues comemos para convivir en familia, por un festejo, etcétera. Como dicen que los mexicanos festejamos para todo, ¿no? Pero no era el sentido de comer en la mesa. Comer en la mesa con alguien, hermanos, era un símbolo en donde esa persona fortalecía los lazos con quien estaba comiendo. Incluso de manera indirecta, el que comiera en la mesa a alguien con otro grupo de personas era una forma de hacer una división con los que no estaba comiendo, en este caso con el mundo religioso. Jesús estaba a la mesa, hermanos, fortaleciendo una amistad íntima con los que nadie quería estar, porque dice la palabra que estaba con los publicanos y pecadores, dice Marcos. Estaba a la mesa juntamente con ellos. Qué impresionante. Jesús rompiendo todos esos esquemas, porque en el mundo del Nuevo Testamento la gente religiosa no podía acercarse a esas personas. Todos los maestros de la ley los tenían por menos a los publicanos y pecadores, pero Jesús come junto a ellos. No era cualquier comida, representaba una unidad especial con estas personas, amados hermanos.
Y desde luego aparecen los fariseos porque allá en ese tiempo las comidas eran casi que públicas. Y precisamente una forma de debate allá en esos tiempos era un debate público. Así que Jesús era bueno para los debates públicos, porque en todo lo que hemos leído la gente le pregunta en público y él responde en público. La gente trata de tentarlo en público, en este caso la institución trata de humillarlo en público, y como dicen, él les voltea la tortilla con la palabra de Dios, con la verdad, con su propio testimonio, amados hermanos. Me llama la atención que entonces ellos dicen: ¿por qué este hombre come con los publicanos y pecadores? Y Jesús les dice unas palabras que hoy tienen que quedar impresas también en nuestro corazón. Al oír esto, dice el verso 17, Jesús les dijo: los sanos, y es una forma irónica en que se lo dice a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, entre comillas, ellos eran justos, sino a pecadores. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, aceptamos estar, entre comillas, a la mesa? Gracias, pastor, muy amable, gracias. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar estar a la mesa con los publicanos y pecadores? Y es que a veces no queremos, hermanos. Lo digo por mí, no lo digo por usted, no los conozco, lo digo por mí. Pero yo a veces no quiero estar con los, entre comillas, publicanos y pecadores, porque se me va a manchar mi credencial de Asambleas de Dios, se me va a manchar mi trajecito de pastor, se me va a manchar mi maestría en teología, se me va a manchar la editorial Más de Cristo, porque no puedo andar con los publicanos y pecadores. ¿Qué pasó? No, amados hermanos, Jesús me daría un coscorrón, o nos daría un coscorrón, amados hermanos. No podemos tener esas actitudes. Es que este hermanito no es de familia, de renombre, fúchila. O este muchacho es un malandro. No, que los exploradores junten a puro niño bien. Esos malandros no, amados hermanos, que juntemos a todos. Jesús salió a buscarlos, salió a buscar al leproso, salió a buscar al paralítico, salió a buscar al publicano, al traicionero de su patria. ¿Por qué yo no he de salir a buscarlos? Si Jesús dice en su palabra: ejemplo les he dado para que lo hagan. Créanme que si hacemos eso, bueno, si hacen ustedes eso, van a tener que hacer 3 iglesias, porque no van a caber. E iglesias hablo de gente sincera, ¿sí? Gente atraída, no por la cena, por la comida o por el convivio, gente atraída por la cruz. Gente atraída por la palabra del evangelio. Pero usted y yo necesitamos ser esa imitación de Jesús y llamar también a los publicanos. Jesús ha preparado una mesa no para unos cuantos, amados hermanos. Jesús no ha preparado una mesa solamente para la gente de renombre, los teólogos, los que son muy buenos. Jesús ha preparado una mesa para todos, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros le cerramos la puerta a la gente para que no entre a la mesa. Pero es tiempo de abrirla con el amor y la misericordia del Señor. Siguiente relato, todavía va a estallar un poquito más. Está subiendo la tensión entre Jesús y la institución. La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos en este caso de los fariseos, se acercan con saña a Jesús y le dicen: oye, ¿por qué los discípulos de Juan, que por cierto no sé si sabían, Jesús fue discípulo de Juan, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y por qué los tuyos no ayunan? ¿Qué traes? Si el ayuno es un símbolo de nuestra piedad, si el ayuno es un símbolo de que la gente vea de los santurrones que somos, ¿por qué los tuyos están, aparte de que están comiendo y bebiendo con los publicanos y los malandros, por qué aparte los dejas que no ayunen? Saben, en el mundo de Jesús solamente, de acuerdo a la ley, había un ayuno que se debía hacer, el día de la expiación. Pero después de esos 400 años de silencio, cuando ya llega el tiempo de Jesús, ya los maestros de la ley le habían agregado quién sabe qué tantos ayunos. Y tal vez por eso en Mateo Jesús les protesta a esas personas y le dicen: cuando ayunen, no hagan sonar trompeta para que la gente vea los santos que son, que están ayunando. Pobrecitos, estoy todo cansado, estuve ministrando todo el día, estuve en la iglesia todo el día, que me vean que estoy bien cansado para que vean lo santo que soy. No. Jesús dice que cuando lo hagas sea sincero. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ellos habían puesto una carga que, como dicen los evangelios, ni ellos estaban dispuestos a llevar con un solo dedo. Solamente era un ayuno en una fiesta y ellos hacían ayunos para todo.
¿Sabe que el ayuno, a manera de colación, en la Biblia siempre implica el pedir ayuda a Dios, el para estar más cerca de Él, incluso hasta muchas veces en lamentación en el Antiguo Testamento? Y a veces ayunamos, hermanos, que para, no sé, para que Dios me dé un carro, para que Dios me dé esto, hermanos. El ayuno es consagración, no es una huelga de hambre, ¿eh? Es una consagración al Señor. Pero lo que voy, amados hermanos, es precisamente eso. ¿Qué cosas a veces creamos nosotros como iglesia que nos ponemos cargas? ¿Qué cosas creo en mi vida cristiana que quién sabe de dónde las saqué, que suponen para mí una carga, amados hermanos? Les voy a platicar algo, miren. Yo cuando era más joven, yo sé que me veo joven, pero cuando estaba chavo, antes de casarme, para mí era muy importante estar todos los días en la iglesia, en la oración. El miércoles tocaba con el hermano Lalo, nos quedábamos ensayando hasta las 12. Los jueves de célula, a veces me iba caminando desde mi casa hasta la célula donde estaban, aunque lloviera. Y a veces me da risa, jóvenes de azúcar, muchachos, no les dé miedo salir a la agüita, no les va a pasar nada. Pero bueno, esa es otra historia. Los viernes me acuerdo que hacían los jóvenes cartas de esperanza, pues los sábados de culto, ensayar y que esto y que el otro. Entonces, después pensé, ¿y a mi familia qué horas la veo? Ya se me saltó el cumpleaños de tal persona, este almuercito que hubo en familia porque no les presté atención. Y yo pensaba, no sé de dónde yo saqué esa idea, que le llaman síndrome de burnout, que te quemas de tanta actividad, como dice el pastor, de carrera de 100 metros, que luego te lamentas de no ver a Dios hasta en las cosas cotidianas. Hay cristianos que creen que es pecado disfrutar la vida, que por ejemplo ir al río es pecado porque, pues quién sabe por qué, pero ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado hacerte una carnita asada en tu casa con tus papás? Porque está mal disfrutar, tú tienes que estar todo el tiempo en la iglesia, si no eres un hereje. De manera que, hermanos, he aprendido a ver a Dios hasta en un convivio en familia, y con eso lo glorificas. No sé, y piensen en muchos ejemplos de dónde sacamos ideas para ponernos cargas. Nada más no se descuida, hermanos, porque en una ocasión traté con una hermana en otro lado que me decía, ay hermano, es que no voy a venir a la iglesia porque nos vamos a ir al río. Ok, hermano, no se preocupe, está bien salir de vez en cuando, ¿verdad? Con la familia porque hay que darles tiempo, pero después ya no la vi en 3 meses. Le dije, oye hermana, está bien, no le salieron aletas, a lo mejor no puede salir del agua. Bueno, eso es otro extremo, no nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Es importante congregarse. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos nación santa, y todas esas imágenes hablan de una comunidad, no de lobos solitarios. Pero bueno, después más adelante, hermanos, vuelve otra tensión que ya empieza a subir de tono con los fariseos. Y está en Marcos 2:23 en adelante, cuando Jesús está pasando por unos sembrados junto a sus discípulos en un día de reposo. Ellos comenzaron a recoger espigas. Estaba permitido por la ley, pero el problema es que lo hicieron en el día de reposo. Entonces, no sé cómo debe haber estado, la Biblia no da tantos detalles. Se sugiere que probablemente los fariseos mandaron gente de parte de ellos, o los mismos fariseos estaban ahí. Y si usted presta mucha atención a la lectura desde el inicio que hicimos, va a darse cuenta que no aparecen de forma directa a los fariseos. Jesús más bien, o a los maestros de la ley o sacerdotes, Jesús más bien envía al leproso a que se presente al templo. Pero ya en estas alturas, en este relato, ahora son ellos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los que andan atrás de Jesús, nada más viendo, a ver en qué cae, viendo qué hacen, estudiando todo lo que hacen para poder perjudicarlo. Entonces, amados hermanos, los discípulos recogen espigas el día de reposo. Obviamente se escandalizan los maestros de la ley. Oye, pero no sabes que no está permitido que coman cosas el día de reposo. Y Jesús le responde en el verso 25: nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes solamente. Y a una parte David, no conforme a eso, le dio a todas las personas que estaban con él. Y fíjense, la siguiente frase que está en el verso 27 y adelante, vamos a tratar de traducirla para nuestra vida diaria. Jesús dice, primero, también les dijo, el día de reposo, vamos a decir, las cosas que hace la institución, fue hecho
por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, la institución fue creada para la iglesia, no la iglesia para la institución. No podemos encasillar al Espíritu Santo en nuestras formas, en nuestras costumbres, en nuestras ideas. Él se mueve como Él quiere. Él es el Señor de su iglesia. Si un día Dios te usó para sanar, no significa que ya eres un superhéroe y que vas a sanar cuando quieras. No puedes tú usar al Espíritu Santo. Él es tu Señor. Yo no puedo decir, en 3, 2, 1 va a caer la gloria de Dios, porque yo no soy el Señor del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que me gobierna a mí. No puedo encasillar al Espíritu Santo en un horario eclesiástico. No puedo encasillarlo en costumbres que nos trajeron desde hace generaciones. Él es más grande que todo eso, amados hermanos. Necesitamos darle libertad. ¿En qué sentido darle libertad al Espíritu Santo? No en el sentido solamente cúltico, de que si Él quiere que sientas y llorar, llores. No solamente eso, hermanos. Esa es una parte. Escuche bien esto: darle libertad al Espíritu Santo en que tú permitas que Él refleje a Cristo en tu vida. ¿Quieres saber cómo alguien es lleno del Espíritu Santo? Refleja a Cristo en su vida. Pablo dice: si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy muy institucional y hago distinción de personas, ¿de qué me vale? Si yo tengo un talentazo para cantar, un talentazo para liderar, si yo soy el guapo de la iglesia y todos me admiran por eso, pero pues no tengo amor, ¿de qué me sirve? El amor es un reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida, entre otras cosas, amados hermanos. Entonces, Dios quiere que nosotros reflejemos a Cristo. Permitamos que el Espíritu Santo refleje a Cristo. Permitamos que el Espíritu Santo refleje a Cristo en la iglesia. El hombre pone la institución, pero la institución se sujeta a la voz del Espíritu Santo. El hombre puede decir: es que estas son las reglas, pero el Espíritu Santo dice: bueno, pero se va a hacer lo que yo digo. El hombre puede decir: es que estos son los puntos que yo he manejado toda la vida y esto y el otro, pero el Espíritu Santo es el que gobierna sobre cada uno de nosotros, amados hermanos. El hombre puede decir: a este sí, a este también, pero a ese no le abro espacio en la mesa del Señor. El Espíritu Santo te va a quitar y va a decir: la mesa está abierta para todos. Entonces necesitamos, hermanos, saber que nosotros estamos sujetos al Señor. Y finalizo con el hombre de la mano seca, en el capítulo 3. Y aquí está ya la cosa, hermanos. Entró Jesús en la sinagoga. Había un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Hago un contraste entre el leproso y el relato del hombre de la mano seca. En el leproso ni siquiera sus luces los fariseos, pero cuando ya empieza a crecer la cosa, ahora ellos toman la iniciativa de estar ahí donde está Jesús. Entonces ellos estaban ahí acechándolo para ver si en el día de reposo le sanaba, para poder acusarle. Qué grande y qué escandaloso esto, que aunque están viendo que se le va a hacer el bien a una persona, están tan afianzados, tan agarrados de su institución, que prefieren que se sigan las reglas que han tenido toda la vida, que no están viendo que en sus narices está el Hijo de Dios haciendo una obra preciosa, trayendo el reino de Dios, y prefieren abrazar lo que ellos siempre han abrazado. Qué escandalizante, qué triste al mismo tiempo. Y Jesús sabía lo que ellos estaban haciendo, sus pensamientos. Y en el verso 3 le dice al hombre que levante esa mano, que él se ponga en medio. Y él les pregunta ahora a los hombres de la ley: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. No decían ni una sola palabra, los dejó bien desarmados. Entonces, mirándolos, y es aquí, hermanos, donde explota la cosa, donde llega a un clímax triste, pero al mismo tiempo glorioso por mostrar su autoridad, pero triste por la condición de estas personas. Mirándolos alrededor, la palabra griega donde dice mirándolos es una palabra que enfatiza bastante el contemplar a las personas, no verlos de repaso, sino contemplando a cada uno de ellos, mirando sus rostros, mirando tal vez lo más profundo que ven ellos, porque se trata de Jesús, mirándolos alrededor. Y dice de Jesús: con enojo
entristecido por la dureza de sus corazones, le dice al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. No aguantaron la verdad. Y el verso 6 nos dice: y salidos los fariseos, yo imagino que se salieron enojados, con el orgullo por los suelos, ese orgullo que cargaban de años, de generaciones tal vez, hecho añicos por Jesús. Salen junto a los herodianos contra él para planear cómo destruirle. El leproso, el paralítico, Leví o Mateo, el hombre de la mano seca, incluso los discípulos tienen algo en común, amados hermanos. Son gente a la que las instituciones les dio la espalda. Son gente a la que la gente religiosa de su tiempo los vio por encima del hombro, que los aborrecían, que los hacían menos, que ellos no se sentían dignos de acercarse a esos pobrecitos. Pero qué maravilloso que Jesús en su palabra nos dice que a lo necio y vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que pretende hacerse sabio. Porque el evangelio no solamente es poder, hermanos, en el sentido de las apariencias. El evangelio es poder en el Espíritu Santo, que Él se derrama como Él quiere y sobre quien Él quiere, amados hermanos. Estas enseñanzas nos muestran que debemos tomar cartas contra cualquier actitud institucionalista, fría, elitista, de acepción de personas que surja en mi corazón. No puedo menospreciar a mi hermano en Cristo nada más porque viene de una familia no tan acomodada como la mía. No puedo ver menos a una persona porque su condición social es diferente que a la mía. Y no puedo, hermanos, oiga bien esto, no puedo acercarme a llevar la palabra de Dios a personas marginadas como si yo fuera un ángel del cielo que baja a ayudarles con tanta dignidad. Somos soldados rasos, hermanos. ¿Sí? No se nos olvide eso. Somos, muchos de ustedes y yo somos un Leví que el Señor recogió, hermanos. Muchos de nosotros éramos un leproso al que nadie quería tocar. Les digo algo, dicen, yo no soy psicólogo, pero dicen que hay niños a los que de chiquitos les gusta mucho jugar con los villanos, o sea, los muñequitos que son los villanos. Por ejemplo, en mis tiempos estaba Spider-Man, era la moda, ¿no? Y los enemigos de Spider-Man, que el Duende Verde, que Venom y esas cosas, y cuando salían al mercado esos juguetitos, no, pues ellos elegían en lugar de Spider-Man al Duende Verde, en lugar de al héroe al villano, ¿verdad? Y jugaban con ellos y les gusta o les gustaba que ganaran los villanos, no sé por qué. Yo me identifico un poco con eso porque a mí me gustan mucho los gatos, hermanos. Y yo me acuerdo que de niño salían películas, cuando no había Netflix, había Blockbuster, ibas a rentar y estaban las películas, una muy sonada que se llamaba como Perros y Gatos o algo así, 2 y 3, y los perros siempre ganaban en la película. Y yo, ¿por qué los perros ganan y por qué los gatos tienen que ser los mafiosos? Los perros eran como una especie de CIA, de FBI, los buenos, la justicia, la ley, y los gatos eran los mafiosos. Y yo estaba bien molesto con la película, ¿por qué tienen que ser los mafiosos? Y luego me pregunté cuando estudiaba esto, si Jesús hubiera nacido en Occidente en estos tiempos y él hubiera sido niño, ya analizando esto, a lo mejor él hubiera elegido a los villanos, hubiera elegido a los gatos. En pocas palabras lo traduzco, a los marginados, a los que la narrativa del mundo los tiene como, no, tú eres el malo, a ti nadie te quiere, nadie se le acerca. No, tú eres el que el mundo aborrece porque te hemos puesto como malo. ¿Me explico? Y Jesús los recoge y los restaura y los llama. Me gustó mucho que en una ocasión el hermano Josué Lorreaga, hace muchos años aquí, dijo esta reflexión, que lo que él toma, él lo limpia. Al leproso, a Leví, a Pedro, lo que él limpia, él lo llena. Y lo que él llena, amados hermanos, él lo proyecta y lo usa para su gloria. Entonces, hagamos eso. Hay un canto que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Y una vez dije jugando,
a una persona: quítate piedra, deja el agua correr. Bueno, no nos va a decir así el Señor, ¿verdad? De que quítate piedra porque no me estás dejando abrir la mesa para los enfermos, quítate piedra porque no me estás dejando abrir el espacio para las personas con necesidad. Amados hermanos, Iglesia del Divino Salvador, seamos esa mesa abierta para la gente con necesidad. Seamos esos brazos de Cristo abiertos para recibir al que nadie quiere recibir. Seamos humildes y amorosos y llenos del Espíritu Santo para poder abrazar al leproso al que nadie quiere abrazar. Bajémonos de nuestra nube de elitismo, de estatus, bajémonos de la timidez incluso. Bajémonos, amados hermanos, de todos esos complejos que pudiera haber en nuestro corazón para abrazar a la persona que tiene necesidad, para tocar y levantar al paralítico, para abrazar al borracho, para abrazar a la gente que nadie quiere abrazar, para amar como iglesia a los que nadie quiere amar, para estar con los que nadie quiere estar, amados hermanos. Porque cuando eso pasa, el Señor se glorifica grandemente. Les amo en el amor de Cristo, hermanos. Espero verlos pronto y que el Señor les bendiga grandemente, y deseo junto a mi esposa de todo corazón que el Espíritu Santo se derrame poderosamente cada vez que se reúnan, y que cada uno de ustedes puedan ser esa mesa abierta para que pase a refugiarse el que necesita gracia, el que está rechazado por la sociedad, y que la iglesia se transforme precisamente en esa comunidad de toda lengua, de toda nación, de toda condición, unidos para siempre por la cruz de Cristo. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos.